Dígame si no es así. Queremos llegar a la tercera edad, a lo que llaman esa etapa dorada, pero con salud, energía y sobre todo sintiéndonos bien. Y para esto es fundamental la alimentación. Recordemos que la población mundial envejece a un ritmo acelerado y escuchen bien, se estima que para el año 2050 habrá más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Esto según la estimación que hace la Organización Mundial de la Salud. Comprender las necesidades específicas de este grupo poblacional es fundamental para garantizar sobre todo calidad de vida. Por eso hoy nos acompaña la nutricionista Natalia Rosal. Natalia, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar un poco acerca de las necesidades específicas que requiere una persona de la tercera edad, porque lo veo en el caso de mi mamá y veo que hace 3 comidas justo a la misma hora con varias meriendas al día. Entonces, la primera duda a aclarar, ¿se come más cuando se es mayor? Va a depender de las necesidades específicas de ese adulto mayor. Más bien, se ve en muchos casos todo lo contrario, que llegada a la tercera edad pudiera haber incluso disminución del apetito y es lo que tenemos que ir viendo poco a poco con cada una de estas personas porque cada quien tiene necesidades particulares. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los alimentos. Pareciera que el colon, pues con el pasar del tiempo se vuelve como mucho más sensible. Entonces, lo que comíamos antes, cuando avanzamos en edad, pues ya no nos cae bien. ¿Cuáles son esos alimentos que no son recomendables en la tercera edad? Sí, tanto el colon como el intestino delgado van cambiando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado se encuentra el 70% del sistema inmunológico y entre ese intestino y el intestino grueso, el colon, también hay casi 2 kilos de bacterias que se alimentan, y en en general, que se alimentan de eso que estamos comiendo todos los días, varias veces al día y que justamente ya llega a la tercera edad, pues tenemos como más tiempo consumiendo alimentos que pudieran ya haber sido inflamatorios desde el primer inicio de la vida, pero que hemos seguido comiéndolos, como es el caso del grupo de los cereales y sus derivados, es decir, las harinas de trigo, cebada, centeno, avena, maíz, arroz, porque los cereales tienen una proteína llamada gluten, todos los cereales, así digan ser gluten free, todos tienen su propio tipo de gluten y esta proteína es de difícil digestión para el intestino delgado. Cuando queda mal digerida, desbalancea también la microbiota intestinal a nivel del colon y a nivel del propio intestino. Entonces empiezan a producirse síntomas gastrointestinales, pero también extraintestinales. Lo mismo sucede con los lácteos y por supuesto con los lácteos, no nada más con el caso de la lactosa, que estamos perdiendo ya la tijerita que la digiere a partir de los 2 años de edad, sino también porque los lácteos tienen caseína con S, que es una proteína parecida al gluten, pero de los lácteos, y el azúcar, por supuesto que no es secreto para nadie que además de ser calorías vacías, pues también desregula esta microbiota intestinal. Y cuando esa microbiota está desregulada, pues cambia el patrón evacuatorio, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber más hongos, parásitos, bacterias, porque precisamente pues los va a alimentar. Ok, tengo muchísimas dudas que no sé si son mitos o realidades y voy a comenzar con esta. Muchas veces creemos que el azúcar y la sal son totalmente dañinas, entonces lo empezamos a demonizar, ¿no? ¿Es cierto que se puede comer con un poquito de azúcar y de sal de manera moderada o deberíamos retirarlo de nuestra dieta? Bueno, si fuera posible eliminar 100% el azúcar, sería maravilloso por lo mismo que estamos comentando, que Ok. alimenta a esa microbiota patógena enemiga y dispara la insulina y esa insulina en exceso a la larga causa insulinoresistencia y dispara el resto de las reacciones metabólicas. De hecho, el azúcar o los carbohidratos refinados, esas harinas que estábamos comentando, o las sensibilidades alimentarias particulares del individuo disparan esa insulina y es lo que a la larga hace que esa sal en exceso o ese exceso de sodio en exceso produzca la hipertensión. El sodio al final es esencial para el cuerpo porque hay reacciones en el cuerpo que lo necesitan como mineral. El problema viene siendo cuando ese sodio viene acompañado de esas harinas, de esos procesados, de esos otros alimentos que son realmente enemigos para el intestino. Ok, las frutas. Hay que consumirlas en algunas horas del día porque dicen que también se convierte en azúcar, entonces terminan como que eh, eh, mitificándola y hablando de que, bueno, también tienes que quitarte las frutas porque se asocian con las azúcares. ¿Es cierto?
Claro, las frutas por su contenido de fructosa tienen un contenido importante de carbohidratos y tienen algunas un índice glicémico y una carga glicémica un poco más alta que también pudiera disparar esa insulina. Al final todos los alimentos disparan la insulina, lo importante también es la carga glicémica o la cantidad de ese carbohidrato y como bien estabas comentando, el momento en el que se consuman. No es lo mismo una fruta de alto índice glicémico justo después de la comida, que ya esa glicemia y esa insulina están a tope, o sea, están trabajando lo máximo, que entonces esa fruta va a dispararla aún más que este tipo de frutas de merienda, estómago vacío o incluso entera, que la fibra de la fruta va a retrasar un poco ese pico de insulina. Es cuestión de elegir el momento y el tipo de fruta y la forma en la que se ingiere. Claro, y la cantidad, ¿no? de ingerir estos Correcto. azúcares. Y vamos a hablar acerca del horario, porque vemos que las personas mayores son tan estrictas en comer siempre a las mismas horas y se sienten mal de pronto, se descompensan cuando se les pasa el horario de comida. Claro, en realidad más que las personas mayores deberíamos hacerlo así todos porque el cuerpo tiene algo que se llama ciclo circadiano, que es además de cómo regulamos el sueño y la vigilia y a qué horas dormimos y comemos, pues este mismo ciclo circadiano regula en qué horas es más fácil la digestión. Por eso vemos que particularmente los adultos mayores, y ya hay muchas personas dicen que a partir de cierta hora ya no ingieren más alimentos porque cuesta más la digestión y porque ya después comer con el estómago full y con la comida hasta acá pues es bastante más difícil y necesitamos como haber terminado un ciclo para empezar al otro porque ambas actividades, tanto sueño como vigilia como la digestión, están comandadas por el ciclo circadiano y por el sistema nervioso autónomo. Entonces, o digerimos o comemos. Por eso vemos como esa particularidad de poner un poco los horarios un poco más estrictos ya a medida que vamos creciendo. Sí, Pero yo, deberíamos yo, ser todos. yo he notado de pronto la dificultad para ingerir o procesar algunas proteínas, pero también se ve la preocupación de los adultos mayores por la pérdida de la masa muscular. Entonces empiezan a buscar como bebidas a base de proteínas para poder suplantarla. ¿Es esto recomendable? Siempre que esa proteína sea hecha de algo que se tolera adecuadamente, sí. Como la Lo que soya. sucede es que muchas de esas proteínas vienen de lácteos de vaca que no suelen digerirse bien y de soya que en muchas personas también puede causar mala digestión. Mm. Entonces podemos más bien irnos hacia algo bastante más natural como es un caldo de hueso que podamos también enriquecer con algo más que le guste a ese adulto mayor o a nosotros mismos, porque ese caldo de hueso, ese consomé de pollo, de pata, de algún hueso, de verdad literalmente, está rico en aminoácidos y en colágeno que sirve justamente para reponer esa proteína y para sanar el intestino para que también absorba los nutrientes de la alimentación el resto del día. Esa es como la parte más sencilla de hacer en cuanto a, o menos costosa. También se pudieran buscar otro tipo de proteínas ya listas a base de leguminosas, pero de nuevo, hay que ver si la persona los tolera. Es más fácil en ese caso el caldo de hueso y controlando o viendo si tolera el tema de la grasa allí o no, eso depende de cada persona en particular. Sí, quisiera que habláramos un poco acerca de la recompensa, porque los adultos mayores se van convirtiendo también como en niños y empiezan a comer lo prohibido de manera escondida, también como lo hacen los niños. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden dar esos gustos en cuanto a un dulcito, a un helado, a algo que en el día a día no debe ser recomendado? Claro, igual que con los niños, de verdad que son muy parecidos en ese sentido, de que necesitan como esa recompensa y que el metabolismo también es como más delicado y más lento. O sea, en los niños todavía no está tan formado el sistema digestivo y el sistema inmunológico y en el adulto mayor pues ya está mermando. Entonces, en ambos extremos de la vida hay que ir paso a paso y viendo muy meticulosamente qué se tolera y qué no. En este mismo orden de ideas, entonces esas recompensas, igual que con los niños, sí deben ser sin azúcar, sí deben ser sin lácteos, sí deben ser sin cereales, y existen este tipo de alimentos también, pudieran ser o no un poco más procesados, pero entonces se pueden usar o hacer postres en casa a partir de tubérculos, a partir de plátano, y se puede endulzar con edulcorantes tipo stevia o monk fruit o un poquitico de miel si la persona tolera este tipo de alimentos, o sea, tipo la miel. Y sí, entonces allí apoyarnos de las frutas, controlando igualmente la cantidad. Recordando también
las comidas principales que sí tengan suficiente cantidad de proteína y de grasa que lo satisfaga para que a nivel gástrico tengan saciedad el resto del día también. Ok, vamos a hablar acerca del consumo del café. ¿Cuál sería, digamos, como las tacitas recomendadas? Porque lo asociamos con momentos y rituales del día. El cafecito con leche Claro, de la mañana, el de las 3 de la tarde y el de la noche ya para cenar. claro. Yo particularmente amo el café y me resulta bien difícil cuando a alguien le cae mal el café, es decir, mira, tienes que bajarle el café. Por supuesto, todo en exceso va a ser malo y recomendaríamos por lo menos una taza, máximo 2 tazas. Y el tema no es tanto el café, sino con qué acompañamos ese café. De nuevo, debería ser sin azúcar. Si la persona todavía no le gusta el café sin azúcar, entonces con algún edulcorante. Y 100% sí debe ser sin lácteos, por lo mismo que estábamos comentando, que la leche puede ser perjudicial tanto a nivel de lactosa como a nivel de caseína, que son ambos elementos enemigos para el intestino. Entonces, si debe ser un café o negro y sin edulcorante, y con edulcorante tipo stevia o monk fruit, o en tal caso que se pueda probar algún tipo de leche de vegetal, tipo de almendra o de merey o de coco, si la persona lo tolera y si también es sin azúcar, pero evidentemente también retrasarlo un poco en cuanto a los horarios, es decir, si ya esa persona mayor tiene problemas de sueño, sí se recomienda que ese último café sea máximo a las 2 de la tarde y no pasar de 2 tazas por lo mismo. Ya nos vamos a despedir. Quisiera brevemente que nos hablaras acerca de las expectativas de vida de los ciudadanos en el mundo. ¿Tú crees que la gente tiene una mayor conciencia del cuidado y de la alimentación y eso le pudiese permitir lograr entrar en más años? Es decir, la expectativa de vida que se alargue un poco más. Pareciera que sí, pareciera que poco a poco hay más conciencia de que sí somos lo que comemos y en Nutribay decimos que más allá de ser lo que comemos somos lo que digerimos, lo que absorbemos y lo que excretamos. Entonces, a medida de que esta conciencia crezca a nivel mundial, pues esa expectativa de vida va a crecer muchos años más. Y sobre todo considerando que la alimentación del siglo XXI está muy llena de procesados, muy llena de cereales, muy llena de lácteos, muy llena de azúcar. Entonces, en la medida de que vayamos notando que eso está allí, y cómo nos hace daño, cómo nos inflama, que lo removamos y que repongamos entonces con alimentos más fáciles de digerir, entonces podemos recuperar la salud y alargar esa expectativa de vida. Natalia, gracias por compartir con la audiencia toda esta información importante. Ya yo estoy tomando nota para ponerla en práctica con mi mamá. La valoración de entender todas estas recomendaciones que nos ayudan a que tengan una mejor alimentación y por ende una mejor calidad de vida. Feliz día para ti. Muchas gracias por la invitación.